En este episodio vamos a conocer la historia de Posta FM, la productora de podcast más exitosa de Argentina. Mediaventurados. El podcast que imagina la nueva radio. Presentado por Jorge Hey. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Mediaventurados, donde hoy vamos a tener una conversación con el cofundador de Posta FM, la productora de podcast más exitosa de la Argentina. La historia de esta empresa es bien interesante que la conozcas porque comenzó hace 6 años y hoy es una de las empresas que tiene acuerdos de exclusividad con Spotify, es uno de los proveedores de contenidos en podcast de muchas empresas, incluso de marcas tan importantes como National Geographic, HBO, entre muchas otras. Así que sin más preámbulos te quiero invitar a escuchar esta entrevista donde hay varias definiciones que Luciano Banchero realiza sobre el mundo del podcasting, pero también sobre su visión de la radio y el gran problema que enfrenta este medio tradicional de mantener fórmulas exactamente iguales para unas audiencias, sobre todo las más jóvenes, que están buscando cosas completamente diferentes. Vamos a escuchar a Luciano Banchero. Luciano, hace unos años fundaste una compañía que hoy es un verdadero éxito en la Argentina y creo que es un buen ejemplo y un buen modelo para muchos de los que deciden emprender y emprender nada menos que en el mundo del audio, ¿no? El audio que hoy muchos dicen vive la segunda revolución, ¿no? O la segunda edad de oro. Quisiera que me cuentes brevemente cómo es la evolución de Posta FM, que arranca en 2014 y hoy, en el 2020, ya es una compañía que prácticamente tiene contenidos, que produce contenidos exclusivos para un gigante como Spotify. Bueno, por suerte la audiencia acompaña y el interés de cada vez más oyentes y marcas y medios se va posando sobre el podcast como formato. A lo que nosotros vimos hace 6 años cuando empezamos y que depositábamos la esperanza de que en algún momento la mayor cantidad posible de gente se volcara a escuchar esto, que a nosotros nos parecía realmente sorprendente e innovador y fresco, ¿no? Como nos gusta pensarlo como el antídoto perfecto a los contenidos más genéricos en todo tipo que abundan tanto en los medios de comunicación y que, bueno, plagan tanto específicamente la radio, ¿no? Lo cual es bastante doloroso como oyente y como productor de contenido. Entonces, hay como toda una coyuntura local e internacional de crecimiento en producciones y en producciones más sofisticadas y también en gente acercándose a esos contenidos. Pero creo que más allá de esos lugares comunes y estadísticas que seguramente están al alcance de todo el mundo, creo que te puedo compartir un poco la experiencia de Posta y cómo se fue transformando nuestra mirada desde que arrancamos, en qué cosas cambiamos y qué visiones seguimos sosteniendo. Cuando empezamos, arrancamos como tantos otros proyectos de medios independientes, como algo sin mayores aspiraciones que satisfacer nuestra propia curiosidad y con suerte que se acerquen algunos y algunas curiosos a ver qué es lo que está pasando. Pero a diferencia de otras compañías de medios que empiezan con un modelo de negocios o un plan a 2, 3, 5, 10 años, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a mí y a mi socio Diego del Agostino, empezamos con una inquietud que es, ¿por qué esto no lo está haciendo nadie acá? Cuando digo nadie no me refiero, no, la intención no es excluir a otras personas que ya estaban haciendo podcast, pero realmente no había una
una productora 100% de podcast, de audio on demand, pensando en una audiencia a la que sentimos que los medios tradicionales han perdido la manera de hablarle o el interés. Esperan que se acerquen naturalmente a consumir contenidos que no los representan en absoluto. Entonces, todas estas son cosas que nos fuimos dando cuenta con el correr del tiempo, pero además de estar en el lugar de productores, al comienzo también estuvimos en el lugar de oyentes. ¿Qué tenemos ganas de escuchar que no está pasando? Ustedes ya tienen la experiencia, son una productora de podcast, ya tienen algunos años. Imagino que como toda empresa, los primeros tiempos habrán sido muy duros, incluso, como bien contabas, encontrar incluso el modelo de negocio, ¿no? ¿Hoy es negocio crear una productora de podcast? Mira, a mí no me gusta generalizar y tampoco me gusta poner mi propia experiencia como ejemplo de nada. Esta experiencia es intransferible y creo que no puede haber dos postas de la misma manera que no hay dos Gimlets y demás. En Estados Unidos hay, ya creo que están en el orden de las cientos de productoras de podcast, mientras que en Argentina seguimos siendo pocos a medida que se van sumando otros medios a producir. Yo no creo, no le recomendaría a nadie que se ponga una productora de podcast pensando en el negocio. Creo que tampoco es como nace en nuestro caso. Después, yo creo que lo que pasó fue que a medida que la audiencia fue descubriendo que producimos contenidos valiosos, también marcas, medios y plataformas se dieron cuenta de lo valiosa que es nuestra audiencia. Creo que nuestros contenidos son tan buenos como es nuestra audiencia. Y sin eso no estaríamos, no trabajaríamos a la escala a la que trabajamos a nivel negocio. Creo que no hay mucho más secreto que eso. Nosotros sentimos que recién estamos comenzando y que tenemos todo por hacer. Pero como te digo, creo que, y esto es algo que nos preguntan mucho en charlas y en entrevistas y sobre todo estudiantes de cuestiones vinculadas a la producción y a la gestión de medios y a la comunicación, la primera pregunta que nos hacen es cómo monetizar. Cuando la primera pregunta que tendrían que hacer es cómo para generar audiencia, cómo para construir una comunidad. Y esto creo que te lo puede decir cualquier persona que tenga una trayectoria y éxito haciendo podcast o, no sé, haciendo streaming de juegos en Twitch o haciendo algún emprendimiento de contenido y monetizándolo de manera independiente a través de alguna plataforma como Patreon. Hay que construir una audiencia para el contenido, para el producto que haces. Y después pensar en la monetización. En la plata. Exactamente. Este es un podcast que decimos siempre que imagina la nueva radio y está muy orientado a que nuestro público, el público de este espacio, es gente que tiene algo que ver con la radio o que dirige radios y hay que contarle a la gente que tú tienes una experiencia de radio en la Metro, pero también has estado en otros lugares, o sea, eres un hombre que viene del mundo de la radio, con lo cual te has mantenido en la industria del audio. Y ahí yo quería preguntarte si así como en el mundo del video hemos visto que el modelo realmente parece muy orientado al formato on demand. Hoy, la clase media con conexión a Internet, me atrevo a decir que a las 10 de la noche lo más probable es que haya casi más gente conectada a un servicio de streaming como Netflix o como Amazon Prime u otro, que viendo la televisión abierta. Y en tu experiencia de esos dos mundos, el mundo del audio on demand, del podcasting y tu experiencia también de radio, ¿podemos llegar a imaginar que la radio también se encamine a algo similar a lo de la televisión? Es decir, ¿más preferencias por formatos on demand que la radio en vivo? No, yo creo que el on demand para la radio es una alternativa de distribución, pero no tiene nada que ver con su futuro. Creo que el podcast, para mí, no es el futuro de la radio. O sea, el futuro del podcast va a correr de manera independiente de la radio. Seguramente va a haber 1000 puntos en común y hay cientos de casos exitosos en los que los dos medios colaboran de manera muy fructífera y me parece que eso es súper positivo para que pase. Las radios tienen que producir contenidos de podcast,
Pero el on demand para la radio es simplemente un modo de distribución. No necesariamente tiene que ver con que la gente empieza a consumir on demand porque deja de ver cosas en vivo. Porque, ¿cómo se explica si no los youtubers y los twitchers que streamean en vivo y tienen decenas de miles o millones de personas conectadas viendo sus streams? Le están hablando a una audiencia específica que ya no está y no le interesa lo que la tele o la radio tienen para ofrecerle. Esa audiencia se fue a otro lado. Y lo de el vivo no funciona más es una excusa. Hay que hacer buenos contenidos en vivo de la misma manera que hay que hacer buenos contenidos on demand. Por ejemplo, nadie podría decir que, porque el caso de, no sé, Vorterix o Futurock, que le hablan a una audiencia más joven, no son experiencias exitosas. No tienen el volumen de escuchas que tiene, qué sé yo, La 100 o Aspen, pero sin duda son experimentos exitosos en hablarle específicamente a una porción de la audiencia en vez de querer hablarle a toda la audiencia, que hoy o hasta hace poco es lo que entendíamos como sinónimo de éxito. Entonces me parece que no pasa tanto por ese lado. Subir los récords. Está bueno darle a la audiencia la posibilidad de, si se perdió algún momento de la transmisión en vivo, la alternativa de buscarlo ya sea en una plataforma como Radio Cat, que es una creación argentina, o buscarlo on demand, ya sea a través de la web de la radio o distribuido en plataformas como Spotify, Apple Podcast y demás, que cada vez son más las radios que lo hacen. En todo caso, me parece que el problema no pasa tanto porque la gente deja de ver un programa de tele a las 10 de la noche para ver Netflix. Me parece que cada vez más la oferta de contenidos de la tele es pobre. Y lo mismo le ocurre a la radio. Pero qué bueno la mención de que la radio es la que tiene que hacer cosas. Desde tu experiencia dirigiendo finalmente una compañía que finalmente produce contenidos, ¿qué crees que debería ser la radio, ¿no? Si fueras hoy un programador de radio, ¿no? Que te dicen, Luciano, tenés que dirigirme la programación de esta radio porque tenemos que crecer en audiencia. ¿Qué cosas crees que serían necesarias cambiar o implementar con la radio actual que se escucha en Argentina, que se escucha en Colombia, que se escucha en Perú, en Chile, en cualquier país? ¿Qué habría que hacer si fueras un gerente de programación en una radio? Es un poco tramposa tu pregunta, porque me estás poniendo en el lugar del gerente de programación, y mi objetivo es hacer que la radio sume audiencia. Si yo quiero que la radio sume audiencia, barro con toda la programación y programo música de los 80 y de los 90. Si de verdad quiero que la gente escuche mi radio, porque está probado que es lo que funciona. Ahora, si me decís a mí, hacé lo que quieras y construí la audiencia que te parezca que vale la pena, yo haría un producto para, como dice Composta, para gente de una porción específica de la audiencia, con inquietudes específicas, con gustos específicos, con búsquedas específicas, que busca entretenerse de otra manera, que busca informarse de otra manera, que no está satisfecha con los medios tradicionales. Entonces, creo que armaría una alternativa en ese sentido. Construiría contenidos pensando en determinado segmento de la audiencia. Me parece que lo que hay que hacer es atender a los públicos que están atomizados. Ya es imposible hacer una cosa que funcione, o sea, para un traje que le calce a toda la audiencia. A mí me parece interesante la pregunta que haces porque, o sea, la radio en la que trabajo también está en crisis, como todos los medios en Argentina. Yo me siento muy afortunado y bendecido por estar en la radio que estoy y haber tenido la oportunidad de construir un programa a la medida de lo que queríamos hacer y que la audiencia haya respondido. Como dato de color, nuestro programa no es el más escuchado de Metro, pero sí es el más escuchado por audiencia joven. Y obvio, lo que me tira es, bueno, tengo la experiencia de dirigir una productora hace 6 años. ¿Cuál es la alternativa? Que si yo no estoy más en la radio, ¿qué sigue? ¿Armo algo yo? Tengo que armar una radio. Sobre todo porque hemos visto ya varios casos en los que, no sé, en el caso de Futurock y de Congo, proyectos que se quedaron sin espacio en la radio tradicional y se fueron a armar lo suyo. Yo creo que a mí me tiraría a eso.
Mediaventurados. Luciano, mencionaste recién Futurock y Congo, que esencialmente son propuestas nativas digitales. O sea, esencialmente trabajan con mucho producto también de audio on demand, también con radio en vivo, pero con un peso muy relevante de la conexión de la audiencia a través de formatos de streaming y no tanto de las señales tradicionales, ¿no? Como la frecuencia modulada. ¿Qué futuro o qué alternativas le ves realmente a la radio 100% digital? Es decir, la que prescinde de las ondas hertzianas. Yo no soy un estudioso de la radio, no soy un académico, solo soy un oyente y un productor de podcast. Entonces, la parte técnica de la radio, de verdad, no es mi especialidad. Sí te puedo decir mi opinión como oyente, que tal vez es poco práctica. Yo sigo aprendiendo la radio cuando quiero escuchar radio. Y no entro a metro951.com o a vorterix.com o lo que sea. Prendo la radio. Yo tengo una radio en mi casa. Sé que es una rareza. Pero es como me gusta escuchar. Y me encuentro con que hoy por hoy los streamings de las radios y las aplicaciones todavía dejan bastante que desear. Así que hay un largo camino por recorrer ahí, me parece. Pero estoy seguro que muy probablemente termine todo volcándose a lo digital. Pero siento que hoy las audiencias están ahí y hay mucho espacio para experimentar y probar y jugar. A mí, qué sé yo, me gusta, como consumidor de contenido, me gusta mucho el caso de Últimos Cartuchos, que empezó como un programa de radio que ya era poco tradicional en su concepción. Y que era solo radio, y después le agregaron el condimento video como un agregado más, pero lo usaron de manera tan inteligente y creativa que hoy se convirtió en un show que puede ser consumido por la radio, por YouTube, por la web, por Cablevisión Flow. O sea, tenés un montón de alternativas para consumirlo. Entonces, cuando aparece un caso como que hace un uso tan inteligente de los recursos primero sonoros y después audiovisuales y es exactamente lo que la audiencia estaba buscando y no sabía, porque además es un proyecto que se puede considerar exitoso, a mí me da esperanza y me da ganas de pensar y de inventar cosas nuevas. Y me parece que trae un poco de la imaginación que le falta a la radio en general hoy. Los formatos en la radio hoy son todos iguales, mientras que los formatos en el podcast son cada vez más diversos. Eso es algo que sin dudas hay que corregir. Recién decías que tu programa en la noche, en radio, en la Metro, no es el programa más escuchado de la radio. Sin embargo, es el programa con audiencia más joven. Este es uno de los retos que tiene en general la radio. Todos coinciden y es una tendencia global, que el consumo de la radio tradicional a través de la FM o de la AM tiende a ser cada vez más adulto y la gran dificultad es captar ese público centennial que vive pendiente más de una pantalla de un teléfono celular. Bueno, ya todos vivimos pendientes de una pantalla de un celular, pero sabemos que el público centennial está muy acostumbrado a los formatos breves, a los formatos audiovisuales. Centennial y millennial, te diría, porque hoy si ves números, ves que el promedio de la audiencia de la radio es tipo de 40 años para arriba. ¿Y qué hiciste qué hizo Luciano Banchero para conseguir que en la noche un público joven que estaría mirando Netflix o sus pantallas se conecte con un programa de radio? Yo no hice nada. La radio le dio espacio a dos personas más jóvenes que los que ocupan habitualmente su programación. O sea, yo creo igual no alcanza con ser joven. Ser joven no es un valor para poner a alguien al aire. No es un cupo de jóvenes que hay que cumplir. Pero creo que pensamos con Fiorella, que es la coconductora del programa, que es Sensacional Éxito, pensamos en qué programa nos gustaría escuchar a nosotros y cómo podemos romper con mantener el formato de magazine de la radio, pero cómo podemos empezar a
a subvertirlo de a poco y hacer cosas que sean inesperadas. Desde los contenidos lo pensamos como temas de interés de la gente de nuestra edad, que tiene que ver mucho con cultura pop, cine, series, música y demás, mucho con consumos tecnológicos y vida digital, muchísimo con un componente social que tiene que ver con causas y movimientos que atraviesan a nuestra generación. Y por otro lado, el lenguaje, que es la forma en la que nos comunicamos con la audiencia. Nosotros tratamos de ser directos y hablarles a ellos. O sea, nosotros no somos famosos, ni nos interesa hablar de qué comimos o cuando fuimos al chino, qué pasó, que es el 90% de lo que te encontrás hoy en la radio. O sea, de gente cholula escuchando a famosos que hablan de ellos mismos. Y pensar más en qué tienen ganas de escuchar. O ahora que el programa no sale más los lunes y nosotros no queremos perder ese espacio, entonces ahora los lunes, en el horario en el que antes iba el programa, ahora hacemos un streaming en Twitch. Entonces es como ir como buscando maneras de darle a la audiencia que nos acompaña cosas que no encuentra en otros espacios de la programación. Porque para hacer lo mismo que hacen los demás, claro, ya está lo demás. Contame una cosa, Luciano, con justamente una productora de podcast. Ustedes generan esos contenidos. Esos contenidos, obviamente, ustedes los tienen que medir, los tienen que analizar. Si tuvieras que armarte un ranking del consumo de la gente que consume podcast, ¿cuáles son los contenidos más atractivos y que más tráfico o más escuchados son en tu productora? Mirá, de verdad hay de todo. Y nosotros somos los primeros que se sorprenden cuando vemos que algo que, no te digo que no le teníamos fe, porque eso no pasa generalmente. Siempre vamos con expectativas, porque si no, ¿para qué lo hacemos? Pero la verdad que nos hemos sorprendido con los resultados. Mirá, este año sacamos varias series que van bastante a contramano de lo esperable en cuanto a formatos y temáticas. Si vos agarrás la mayoría de los podcasts que se hacen en Argentina, qué sé yo, no sé, así como en España hay por alguna razón que no me explico todavía una obsesión con hacer podcast sobre Apple, algún día alguien me lo va a explicar. Acá hay una obsesión con hacer podcast sobre películas y series, que lo entiendo porque creo que hay un vínculo natural entre una audiencia curiosa y ávida de consumir cultura pop con encontrar espacios donde compartir esa pasión, y algunos hacen un blog, otros se hacen un podcast. Nosotros tenemos un podcast muy emblemático que se llama Hoy Tras Noche, que desde hace 4 años ya nos viene hablando de alguna manera el cine que no vemos, pero no de una manera snob, sino invitando a la gente a que sea parte de eso. Es como una especie de alarma que trata de despertar a la audiencia y de decirle que hay mucho más para ver de lo que nos ponen en la cara las plataformas y las carteleras de cine, bueno, cuando se estrenaban películas. Y ese podcast, que además se ha beneficiado mucho del paso del tiempo porque ya tiene una mitología propia, un universo de conceptos propios, un idioma propio y una audiencia muy fiel, que diría es una comunidad. Hemos hecho varios eventos en vivo de Hoy Tras Noche con entradas agotadas, y es uno de los podcasts más escuchados históricamente de Posta. Los contenidos después de entrevistas y de conversaciones también son como muy... funcionan muy bien. Tenemos el caso de Filosos, que es un podcast que cruza filosofía con cultura pop. O sea, se toma una película, una serie, un libro, un cómic, y es apenas la base para tener una discusión filosófica. Y después, particularmente este año y el año pasado también, empezamos a incursionar en otro tipo de formatos que son más sofisticados desde la producción, que son más complejos, como documentales, ficciones, podcasts periodísticos,
Hoy creo uno de los podcasts que más escucharon es una producción que hicimos para Spotify que se llama Somos Novios. Es una comedia romántica para escuchar, es una ficción para escuchar, que ya tiene 2 temporadas y ahora a fin de mes, el día de la primavera, se estrena la tercera temporada. Y se escucha una bestialidad, y es de esos podcasts que, independientemente de que obviamente el pico de escuchas está durante el lanzamiento, nuevos oyentes se están sumando todo el tiempo a escucharlo. Siempre rankea entre lo más escuchado. Después este año también junto a Spotify sacamos un podcast que se llama Acabar, que es un podcast narrativo sobre el orgasmo femenino y el placer, y un montón de tabúes que están instalados alrededor de la cultura del placer en las mujeres, que anduvo pero increíble y de vuelta creo que responde a un vacío de este tipo de contenidos en general y particularmente en el universo del podcast. ¿Se puede imaginar la posibilidad de que la audiencia esté dispuesta a pagar por escuchar contenido de audio? O sea, desde la experiencia de Posta, ¿ustedes creen que puede haber un formato y un sistema de suscripción como lo va a hacer Podimo en Europa, que es un sistema de pago de un abono mensual para acceder a ese contenido? El caso del modelo de suscripción es interesante para analizarlo. Nosotros de momento no tenemos planes para implementar eso. En todo caso, nuestro modelo de negocio pasa más por armar alianzas con marcas, medios y plataformas afines. Recién te mencionaba Spotify, de quienes somos partners, proveedores de contenido original, con quienes hemos trabajado mucho y vamos a seguir trabajando, pero también somos los productores de los podcasts de HBO, de PlayStation, de National Geographic, entre otras marcas y medios. Y es un modelo de negocio que para nosotros tiene sentido porque es un modelo inclusivo. El modelo de negocio de suscripción y todo lo que tenga que ver con paywall de acceso a contenido es un modelo excluyente. Y es algo que en principio no nos interesa explorar en este momento. Por otro lado, tu pregunta era si la gente está dispuesta a pagar por el contenido. Yo creo que sí, yo creo que la gente puede hacer su aporte, pero hoy particularmente y en un territorio tan golpeado como por la economía como Argentina y por extensión América Latina, donde planeamos expandirnos, la verdad que comercializarnos de esa manera me parece antipático con la audiencia. No me he encontrado con ninguna plataforma paga que sea exitosa. Ni Howl, que era la de Earwolf, ni Stitcher ahora, ni Luminary, que se vendía como el Netflix de los podcasts. La verdad es que hoy por hoy no pasa por ahí nuestra búsqueda. Muchas radios han comenzado en los últimos tiempos a mirar con más seriedad la apuesta por el podcast. Tú, como responsable y fundador finalmente de una productora de podcast exitosa, si estuvieras en un auditorio con gerentes de todas radios de América Latina y de España y estuvieran esperando algunas recomendaciones o consejos a tener en cuenta para abordar una estrategia de podcast, ¿qué les recomendarías? Les recomendaría que sean osados en principio, y que piensen más allá de la audiencia que tienen, porque entiendo que es importante cuidarla y nutrirla, pero también probablemente están dejando afuera a un montón de gente que no se siente representada por las cosas que están poniendo al aire. Y entiendo lo costoso y complejo que es poner al aire programas que sean efectivamente representativos de esa audiencia y su diversidad, pero que les diría que en el podcast van a encontrar una alternativa para satisfacerla. Es un formato versátil, relativamente sencillo de producir, que de hecho se ajusta al tamaño de la ambición. Puedes hacer cosas como Serial,
o podés hacer conversaciones. Pero tanto si haces serial como si haces conversaciones, creo que deberían estar guiadas por esto, por prestarle atención a lo que está pidiendo la audiencia y lo que no le están dando a la audiencia. Sobre todo pienso en las audiencias más jóvenes y pienso sobre todo en las mujeres, por ejemplo, que no hay espacio al aire, y no hay por lo tanto, es una línea directa 100%, no hay tantas mujeres escuchando o por lo menos sintiéndose representadas con lo que hay. Entonces no vale llorar porque no los escucha gente joven o porque no los escucha mujeres si no están haciendo contenidos para esa audiencia. Aprovechen el podcast como formato, tómenselo en serio y no como un kiosco más donde hay que estar, y produzcan cosas osadas para esas audiencias, y esa audiencia muy probablemente venga. Luciano Banchero, fundador, o bueno, cofundador junto con Diego D'Agostino de Posta FM, muchas gracias por charlar con Mediaventurados. Por favor, un placer enorme, y cuando quieran la seguimos. Así llegamos al final. Te quiero agradecer muchísimo por seguir Mediaventurados, por escuchar Mediaventurados y, por supuesto, invitarte a que te suscribas a través de las plataformas de podcast y, por supuesto, también en YouTube, donde el videocast de Mediaventurados analiza la radio del presente, la radio del futuro y lo que ocurre en general con los medios. Mi nombre es Jorge Haley, que tengas una muy buena semana. Nos vemos la próxima.